Te adoramos, Señor. Nos entregamos en esta noche, Padre, como un sacrificio en adoración para ti, Señor. Tú eres mi amado, tú eres mi verdadero amor, Jesús. A la hora del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Dios añada bendición a vuestras almas a través de su santa y bendita palabra. Me llama el nombre del Señor. Ok. La antesala de la cruz es la agonía en Getsemaní. Acuérdense, hermano, que la pasión de Cristo comienza desde la cena que él instituye, donde se lleva a cabo, ¿verdad?, la escena de la traición de Judas. Ahí comienza, ¿verdad, hermano?, la pasión. Ahora vamos a ver la pasión, ¿verdad?, y muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, pues recalco, la pasión de Cristo comienza con la traición de Judas, ¿verdad?, que ya la vimos en los versículos anteriores. Ahora, aquí vemos entonces, hermanos queridos, ¿verdad?, la antesala de la cruz, que fue la agonía en Getsemaní. La dimensión del problema espiritual que confrontó Jesús es tan grande que excede en todo a la comprensión humana, al tiempo que Dios mismo corre un velo sobre las grandes interrogantes que se pudieran plantear sobre la dimensión de Getsemaní. Sin embargo, hay suficiente revelación, ¿verdad?, para que, sin salirse de los márgenes bíblicos, pueda entrarse en la densidad que pone de manifiesto la agonía en Getsemaní. Como ya leímos, hermano, entonces llegó Jesús, ¿verdad?, verso 36, con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ok, amado, por lo tanto, en algún lugar del camino que llevaba a Jesús y los suyos, estaba un pequeño terreno, un lugar tranquilo, ¿verdad?, en la entrada del monte de los olivos, cuyo nombre es Getsemaní. El nombre en hebreo Gad Shemanim, amén, en hebreo es Gad Shemanim, significa prensa de aceite o lagar de aceite. Ve, amado, prensa de aceite o lagar de aceite, no lugar de aceite, no, lagar de aceite. Ve, hermano, ¿por qué prensa de aceite? Bueno, porque ahí se prensa, el lagar donde usted pisoteaba las uvas, hermano, o sea que es machacado, el asunto es machacado. Por lo tanto, amado, debía ser una finca o huerto cerrado, plantado de olivos y situado al lado oriental del torrente de Cedrón, frente a la muralla oriental del templo, que no distaba del lugar más que unos 100 metros. Según una tradición que se remonta al siglo IV, señala el lugar donde estaba Getsemaní. Es un recinto de unos 50 metros de largo, donde hay hoy 8 grandes olivos viejos que pudieran venir de aquellos que presenciaron la agonía del Señor. Amén. Bendito Jesucristo. Ah, bien, no te preocupes. Ok, el lugar era frecuentado por Jesús y los discípulos, según Lucas 29:39 y Juan 18:2. El Señor solía reunirse allí con los discípulos. Amén, amado, gloria a Dios. Y de igual modo que no se sabe nada del dueño del cenáculo, tampoco se sabe quién era el propietario, ¿verdad?, de este huerto. Ahora bien, el hecho de que era un lugar donde solían reunirse Jesús y sus discípulos hace suponer que pudiera tratarse de una propiedad de algún amigo, sino discípulo de Jesús.
Algunos suponen que pudiera ser, ¿verdad?, una propiedad de la misma familia que habían puesto el cenáculo a disposición del Señor para la celebración de la Pascua, ya que el muchacho que huyó envuelto en una sábana podía muy bien ser familia del dueño de la casa y tal vez del mismo huerto. Cualquier afirmación, ¿verdad?, en este sentido, pues obviamente se está conjeturando. Ahora, era un lugar tranquilo, apropiado para orar, descansar, reflexionar y muy adecuado para la enseñanza. ¿Ven, hermano? Repito, era un lugar tranquilo, apropiado para orar, descansar, reflexionar y muy adecuado para la enseñanza. Amén. Y esto me gusta, hermanos queridos, por el nombre de Jesús de Nazaret, porque yo creo que el otro día, hace poco, ¿verdad? Bueno, estuve hablando, y creo que estaba hablando sobre el asunto de poner música, que hace falta, hoy en día a los cristianos hace falta música de fondo para que orar y que para elevarse. Hermano, cuando antes, nadie, el cristiano antes, yo me acuerdo de las iglesias antes, pues no había música de fondo para orar. Y por lo menos nosotros tampoco utilizamos eso. Nosotros, el culto de oración, alaba que él es bueno, es sin música ninguna. Nosotros, olvídate de la música, ahora vamos a hablar con Dios. A mi amado, usted no necesita música, hablar con Dios. Hello. Y no invente que eso es cosa de hombre acá. No venga a decir que no es que yo me leo. No. Si dice eso, está mintiendo. Amén. Pues eso no hace falta. Aquí lo que hace falta es sometimiento, ¿verdad?, en la profundidad, aleluya, y ponerse en las manos de Dios para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, ministre a uno, hermano, y le ayude. La Biblia dice que el Espíritu Santo es que nos ayuda a nosotros en nuestra debilidad. Y la debilidad que menciona ahí no son debilidades, debilidad, amén, singular. Lo que implica, hermano, es que la incapacidad nuestra de poder conocer lo profundo de Dios. Y la música no me va a llevar a mí, hermano, a conocer lo profundo de Dios, ni mucho menos me va a elevar. Eso es embuste. Alaba, gózate. Por más que lo quieran pasar como verdad, es embuste. Por más que quiera decir que te eleva, es embuste. No te eleva nada. Hello, ¿se oye o no se oye? Ya se dañó tempranito. Bueno, vamos para adelante. Pero en Getsemaní, hermano, allí, ¿verdad?, era un lugar tranquilo. No había música de fondo, no había nada. Amén. Era apropiado para orar. Amén, hermano. Hello. Ahora, Judas sabía perfectamente el lugar, por cuanto también él estaba presente en cada una de las ocasiones en que el Señor se reunió allí con los 12. La luna llena de Pascua tenía que iluminar profusamente, ¿verdad?, el lugar a donde Jesús había llegado con sus 11 discípulos. Mateo es muy conciso, ¿verdad? Aleluya. Dice, entonces llega Jesús con ellos al lugar llamado Getsemaní. Una vez llegados al huerto, el Señor entonces, ¿verdad?, pues dio instrucciones a los discípulos para que se sentasen. Amén. Antes de entrar en el huerto, en la entrada del lugar, probablemente debió haberle ordenado sentarse en la misma entrada del lugar. Los discípulos, ¿verdad?, debían permanecer en aquel lugar mientras él iba otra vez, aleluya, otra parte del huerto señalada por él y recogida en el relato según Mateo como un simple allá o allí. Tal vez se refiere, ¿verdad?, al sitio que habitualmente usaban para reunirse en el interior del lugar, y Jesús les advierte que él iba a orar. No podía extrañarle que fuese solo porque muchas veces lo había hecho. Cristo se retiraba de los discípulos para estar a solas en oración con el Padre. Su nombre sea la gloria. Ok. El verso 37 dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús dejó al grupo de los discípulos y tomó consigo para adentrarse en el huerto hacia el lugar donde iba a orar. Ante ese grupo, ¿verdad?, aleluya, de testigos, comenzó a angustiarse y a entristecerse. O sea, entender la angustia de Getsemaní, hermanos queridos, y todo el conflicto personal que allí ocurrió, solo es posible en la medida en que se comprenda la persona divino-humana de Jesucristo. O sea, ¿por qué digo esto, hermano? Bueno, porque la grandeza de Getsemaní está relacionado con la grandeza de la persona que agoniza allí. O sea, el misterio de Cristo consiste en ser a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. Vean, amado, el misterio de Cristo consiste, hermanos queridos, en ser a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. En cuanto a Dios eternamente, en cuanto a hombre, desde el momento de la concepción por la operación omnipotente de Dios, el Espíritu Santo operaba en la Virgen María, ¿verdad? Obviamente. Ahora, no es lugar aquí, porque además se hizo ya alusiones antes para estudiar la humanidad y deidad de Jesucristo, ya que no se trata, ¿verdad?, de este estudio de cristología, sino de un comentario
que estamos haciendo, hermanos queridos, amén, es que para siempre, según Mateo. Ahora, sin embargo, la conciencia personal de ese hombre, Jesús, supera la autoconciencia de cualquier otro hombre, ya que ningún otro hombre en la historia de la humanidad pudo haber dicho, mira jamás, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aunque realmente Jesús es Dios manifestado en carne, no cabe duda que estas palabras, ¿verdad?, superan en todo a lo humano, pero este acontecer y obrar admirable y sobrehumano pertenece exclusivamente a Jesús, el Jesús histórico, ¿verdad?, de Nazaret, que se hizo hermano del hombre mediante su concesión en el seno de la Virgen María, y que aún después de la resurrección sigue siendo hermano de los hombres. Y este enorme misterio, ¿verdad?, de la piedad se contempla en las palabras del himno cristológico del apóstol Pablo, en el que afirma que siendo igual a Dios se despojó hasta llegar a la condición de siervo mediante su humanidad. De manera que como los hombres comparten carne y sangre, él participó de lo mismo y no se avergüenza de llamarlos hermanos. No cabe duda, hermano, ¿verdad?, que el Padre ha enviado a su Hijo al mundo. De manera que la segunda persona divina, que posee de modo pleno y total la esencia numéricamente, aleluya, nombre del Señor, una de Dios, es capaz de agregar y poseer de un modo pleno y total una naturaleza humana creada que subsiste en su persona divina. O sea, la unión de la naturaleza humana y la divina, que eso lo hemos hablado aquí bastante, ¿verdad, hermanos queridos? Gloria al nombre de Jesús. Vemos, ¿verdad?, que del verbo de Dios, ¿verdad?, esa unión de la naturaleza humana divina, ¿verdad?, del verbo de Dios, no representa una unidad como suma de ¿qué? De dos naturalezas, sino la presencia de dos realidades absolutamente distintas, una de la otra e infinitamente diferente, como lo es una naturaleza infinita que corresponde a Dios y otra limitada que corresponde al hombre. Estas dos formas, ¿verdad?, una conjunción esencial y real para la unidad en la hipóstasis, ¿verdad?, del verbo de Dios. La naturaleza humana es asumida en la unión hipostática concebida del Espíritu Santo y nacida de María. Sin embargo, como quiera que la naturaleza humana es esencialmente personal, la verdad de que en Cristo el verbo eterno se hizo carne, así es que se entienda claramente la distinción entre naturaleza y persona. Debe llevarnos esto entonces, hermanos queridos, a considerar que en Cristo hay un sujeto de ejecución y de atribución y una única existencia. La persona divina es el principio de unificación en Cristo. La unión de la naturaleza humana con la divina no es accidental, sino personal. Amén, amado. Él se oye. Por ello, la persona del Hijo eterno, la persona del Hijo eterno, otorga subsistencia a su naturaleza humana creada. Con ello, la expresión trinitaria. ¿Verdad? Ahora sí, alto y claro. Ok, seguimos. Gloria al nombre de Jesús. Por lo tanto, de manera que en modo inverso se puede decir que Jesús, el hombre, es Dios, uno de la Trinidad, y esa es la razón por la que es preciso, ¿verdad?, hablar de interrelación de las propiedades de las dos naturalezas en la persona en que subsisten. Amén, amado. De manera que lo divino afecta al hombre y lo humano afecta a Dios. De este modo queda afirmado que todo lo referido a Jesús tiene un sujeto único que es Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo encarnado. Y esto conduce, ¿verdad?, a otro aspecto de la verdad, la presencia de Dios en Cristo, que no es una unión, sino una unidad. Veamos, repito, esto conduce a otro aspecto de la verdad, la presencia de Dios en Cristo no es una unión, sino una unidad. Amén, amado. Por esa razón, la realidad divina de Jesucristo no anula su humanidad, ya que es el grado máximo de unión del hombre en Dios y recíprocamente la inmanencia de Dios en el hombre. Esa parte que yo acabo de decir, amado, los que toman nota, hermana Leslie, hermana Marlene, yo lo voy a repetir porque es sumamente importante.
¿verdad? Es sumamente importante, aleluya, gloria al nombre de Jesucristo, y, ¿verdad? De esa forma podemos entender nosotros, amados, por eso el nombre de Jesús, aleluya, lo que, ¿verdad? Quiere significar eso, ¿verdad? Nos da una definición, ¿verdad? Una definición, un entendimiento mayor de lo que realmente, amado, amén, se refiere cuando se habla de Cristo. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos Domínguez, su amada esposa Carmen Durán. Dios bendiga también a la hermana Aida, que está en sintonía. Dios bendiga, hermana Aida. Por su nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Amén. Voy a repetir, aleluya, hermana Marlene y hermana Lely. Escuche bien. Escuche bien. Ok. Dice que por esa razón la realidad divina de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar por eso, hermana Lely. Ya mismo. Amén. Por el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo no? Seguro que sí. Amén. Por esa razón, la realidad divina de Jesucristo no anula su humanidad. Amén, amado. La realidad divina de Jesucristo, o sea, la parte de Jesucristo, ¿verdad? Que es Dios, Dios mismo, que Jesucristo era Dios hombre. Pues esa parte divina de Jesucristo no anula su humanidad. ¿Por qué no la anula? Bueno, ya que es el grado máximo, hello, es el grado máximo de unión del hombre en Dios, hermano. O sea, esa parte humana de Cristo, amén, amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, es el grado máximo, amén, de unión del hombre en Dios. Debemos estar hablando también, hermana Aida, amén, en el nombre de Jesús. ¿Entendió, hermano? ¿Entendió, hermano, lo que estoy diciendo? La presencia humana, ¿verdad? ¿Verdad? Junta con la parte divina, o sea, la parte divina no afecta, amén, aleluya, o no anula, no anula la parte humana de Cristo, porque esa parte humana es el grado máximo de unión del hombre en Dios. La unión del hombre en Dios, no con Dios, en Dios. Amado, por eso es que dice que esa, ¿verdad? Que no es, aleluya, una unión, sino más bien es una unidad. Hermano, está junto. Ahora, fíjense en esto, ahí no queda, pero también dice que y recíprocamente, ¿verdad? Y recíprocamente la inmanencia de Dios en el hombre. Ahora, ¿qué es inmanencia? ¿Qué es inmanencia? Eso hay que buscarlo. ¿Qué es inmanencia? Alaba. Inmanencia, hermano, ¿qué significa? Gloria a Dios. ¿Quién me dice? Nadie la ha buscado todavía. Ok, pues entonces yo lo busco aquí. Esa parte, esa palabra importante, inmanencia. Gloria a Dios. Ok, hermano, por aquí estamos. Inmanencia. Ok, dice que es estado de lo que es inmanente. Amén.
Ok. Dice inmanente, ahora dice estado de lo que es inmanente. Inmanente dice que es del latín inmanere, permanecer en. Amén. Inherente a algún ser o inseparable de él. Que un ser se identifica con otro ser. Dios es inmanente al mundo, constante, ¿verdad? Imperecedero. La justicia inmanente. O sea, inherente a algún ser o inseparable de él. Que un ser se identifica con otro ser. Que un ser se identifica con otro ser, ¿verdad? Ok. Ok. ¿Qué pasa? Que, o sea, que tiene que ver. Tiene que ver, ¿verdad? Es igual que, por lo menos Dios en su inmanencia, ¿verdad? Pues referente al mundo, ¿verdad? A todo lo creado, aunque Dios, hablando de su santidad, nos referimos que está por encima de la creación. O sea, Dios está por encima, santo, separado, por encima de todo lo creado. Pero tiene inmanencia, no está separado del todo, ¿verdad? De lo que ocurre en el mundo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque aunque Dios esté separado del mundo, pero tiene inmanencia. Exacto. Exactamente. ¿Ve? Esa es la parte más, ¿verdad? Que lo que acabamos de decir. ¿Ve? Que está presente en el mundo natural. Porque Dios, pues repito, es santo, donde la santidad de Dios pues va por encima. Él está por encima, ¿verdad? Este es el mundo. Un ejemplo, aquí está pronto el micrófono. Dios está por encima, Dios está por arriba. ¿Ve? Pero a pesar de todo, voy a ponerlo acá porque si no, no lo ve. Pero a pesar de todo, que Dios está por arriba, ¿verdad, hermano? Pues ¿qué pasa? Pero tiene inmanencia. ¿Ve? Está presente en el mundo natural, en lo que ocurre. ¿Por qué? Porque él fue el que lo creó. Amén, amado. Por lo tanto, hermanos queridos, siendo así, vemos entonces que, voy y repito, que la realidad divina de Jesucristo no anula su humanidad, ya que es el grado máximo de unión del hombre en Dios, y recíprocamente la inmanencia de Dios en el hombre. ¿Ve, amado? Fija, o sea, la asombrosa dimensión de la unión hipostática plantea la discusión sobre el yo de Jesucristo. O sea, ¿quién pronuncia el yo? El hombre Jesús ante el verbo, el Hijo encarnado ante el Padre, o la parte espiritual de Jesús ante el Dios Trino. Alaba. Repito la pregunta. ¿Quién pronuncia el yo? O sea, yo soy, ese yo. ¿Quién pronuncia el yo? El hombre Jesús ante el verbo, el Hijo encarnado ante el Padre, alaba, o la parte espiritual de Jesús ante el Dios Trino. De otro modo, hay un yo humano en Jesús paralelo al yo divino del verbo. Hay un yo humano en Jesús que sea paralelo al yo divino del verbo. En la cristología de la unidad, el único yo corresponde a la persona con P mayúscula que sustenta las dos naturalezas, siendo necesario entender la comunicación de propiedades entre las dos a través de la persona divina. De ahí que la persona divina sea el principio hegemónico de ejecución, de atribución y de unificación de vida consciente. No es posible aceptar un yo humano relativo que llegue, por tanto, a un yo limitado frente al yo con Y mayúscula infinito de la persona divina del verbo. Para entender Getsemaní, amén, amado, a su nombre sea la gloria, debe entenderse bien que la conciencia de Jesús respecto a sí mismo es la de su condición de Hijo de Dios, expresada en la invocación de Abba Padre. Amén. Y esa conciencia es originaria, ya que no comienza a existir por revelación, ni por cualquier otro procedimiento, sino que es ¿verdad?, en sí un génesis, verificable en el tiempo y sin solución de continuidad en su historia. La conciencia que Jesús tiene de su relación con Dios es la expresión de un momento interno de la unión hipostática anterior a cualquier formulación conceptual. O sea, la conciencia que existe en Jesús de Dios como su Padre, la autoconciencia que tiene del mismo como el Hijo y la plena certeza de su misión redentora se constituyen en reciprocidad y donación inseparable. La misión que va a llevar a cabo
no le viene impuesta y se conciencia de ella desde fuera, sino que él dice, yo sé quién soy, sé quién me ha enviado, sé para qué he venido. Y esa conciencia en Cristo es como el hijo al Padre. O sea, una conciencia de entrega al ejercicio obediente de su voluntad que le lleva a asumir, a aceptar y a entrar en la experiencia de la muerte como forma suprema de obediencia y absoluta, amén, aleluya, sujeción a la voluntad del Padre. Bendito sea el que es para siempre, gloria a Dios, aleluya. Por lo tanto, amado, ok, está bien, ok. Aquí nos expresa uno de los eruditos, dice que con el término obediencia, tocamos la disposición más íntima de Jesús y al perfecto obediente puede serle más importante y provechoso no conocer por anticipar el futuro para que cuando llegue se entregue en las manos de Dios con el frescor y la lisonía, ¿verdad?, de lo nuevo. Cabe decir justamente, aleluya, que para mejor obedecer, Jesús dejó en manos del Padre muchas cosas que pudo haber sabido hasta que maduraron y se convirtieron en tema obligado. Amén. Su nombre sea la gloria. La conciencia de Jesús y su voluntad es unificada. Amén. No siendo posible apreciar una contraposición entre el deseo de su humanidad y la persona del verbo que la sustenta, como si fuesen separables. Jesús es siempre el Hijo de Dios y nunca experiencia humana puede quebrantar, ¿verdad? Aleluya. Ninguna experiencia humana puede quebrantar la conciencia con sus deseos de obediencia y de intimidad absoluta con el Padre. Getsemaní es la expresión suprema de la conciencia soteriológica de Jesucristo, de modo que su humanidad perfecta queda afectada por la situación y consecuencia del pecado de los hombres, tanto de la humanidad en relación con la potencialidad salvífica, como del individuo en relación con la virtualidad salvífica. Amén. Virtualidad habla de poder, amén, para salvar, potencia para salvar, aleluya, amén, y soteriológica, obviamente, de la salvación. Amén. Por lo tanto, el apóstol Pablo afirma que Dios envió a su Hijo en carne de pecado para condenar el pecado en la carne. En Getsemaní, la luz del Hijo, ¿verdad?, que alumbra nuestras tinieblas, queda nublada por ella. Jesús queda afectado por la conciencia o las consecuencias, debe decir, de nuestros pecados, de nuestra esclavitud y de nuestra maldad, pero nunca por el pecado mismo, amén, aleluya, de nosotros. Escuche bien eso que dije ahora. Repito, Jesús queda afectado por las consecuencias de nuestros pecados, de nuestra esclavitud y de nuestra maldad, pero nunca por el pecado mismo de nosotros. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, amado, la libertad de Jesús designa la plena capacidad de actuación de su voluntad humana. Quiere decir esto que esa humanidad en libertad expresiva, absoluta, se orienta y ordena a un fin concreto, ¿verdad?, el de la redención del hombre, para lograr con ello la realización de su destino al que fue enviado por el Padre, aleluya, la salvación del hombre. Con ello, en razón de la unión hipostática, la dinamización de su naturaleza humana, o sea, el poder que recibe su naturaleza humana, se lleva a cabo desde la existencia encarnada del Hijo de Dios. Por tanto, como Hijo se ha ordenado al Padre, a su nombre sea la gloria, en fidelidad absoluta, para llevar a cabo la obra encomendada y asumida en la eternidad. Jesús mismo expresó esta razón de vida con las palabras a los discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Amén. Y de ahí la angustia de una situación que desde su santidad humana no desea, pero que forma parte de su aceptación del plan eterno de redención. Es libre, amén, y aún en la angustia, actuando en libertad, orienta su deseo y formula las peticiones frente al desafío supremo de la vida, que es la muerte. La libertad y la voluntad humanas en Jesucristo se unen para llevar a cabo el propósito redentor para lo que fue enviado del Padre. Amén, amado, en el nombre de Jesucristo. O sea, Cristo no es un autómata de Dios en el mundo, mero delegado de una oferta al Dios lejano, sino realizador humano en libertad histórica. Y por esta razón, antes de entrar en la dimensión bíblico-histórico de Getsemaní, debe entenderse bien que la persona divino, amén, aleluya, del Hijo de Dios, es el principio de unidad entre la naturaleza humana y la divina. Amén, amado. Eso es importante, hermano. Pues repito, para entender, pues repito, para entrar en la dimensión bíblico-histórico de Getsemaní, hay que entender bien que la persona divina del Hijo de Dios,
la persona divina del Hijo de Dios es el principio de unidad entre la naturaleza humana y la divina, y entre la voluntad del Verbo eterno y la del hombre Jesús. No existen en Jesús dos sujetos volitivos, o sea, no existen en él dos sujetos con diferentes voluntades, es decir, expresivos de voluntad, no, hermano. Si bien su libertad está determinada por la influencia proveniente de su naturaleza divina y humana, no hay dos sujetos, sino uno solo, Dios hombre, o sea, Emmanuel, que es Dios con nosotros. De manera que la expresión de lo que ocurre en Getsemaní es una manifestación de la realización dual del Hijo Eterno en su humanidad. Para Jesús, ser libre es simplemente ser hijo. Alaba. Para Jesús, ser libre es simplemente ser hijo con H mayúscula. Si la libertad del Padre que ejercita en la entrega de su Hijo en favor de los hombres, la del Hijo se ejercita en la entrada del Padre en servicio a los hombres. Ser hijo y ser redentor es el fundamento, expresión y razón de ser amado de su libertad personal. Y este es Jesús el que agoniza en Getsemaní. Por lo tanto, amado, el que entró en Getsemaní es Cristo, es decir, Dios manifestado en carne. Alaba. El que entró en Getsemaní, hermano, repito, es Dios manifestado en carne. Quien entra en el huerto, oiga esto, quien entra en el huerto para orar y agonizar es Dios. Pero, ¿puede Dios agonizar? ¿No es acaso felicidad infinita y bienaventuranza gloriosa? ¿Cómo puede Dios experimentar una situación semejante que solo es propia para los hombres? Sin duda, hermano, debe, ¿verdad?, afirmarse que Dios en sí, esto es, en su naturaleza divina, no puede pasar por la experiencia de la agonía propia de los hombres, pero debe afirmarse con la misma contundencia que quien agonizaba en Getsemaní es Dios. Alaba. De él se enseña la igualdad con el Padre. Geloso, oye, de él afirma el apóstol Juan su deidad. A él llama el apóstol Pablo Dios. El que entra en Getsemaní y se angustia es a quien Juan llama el hacedor de todas las cosas. De él da testimonio la Escritura. Hello, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Alaba, que él es buenísimo. Y todas las cosas en él subsisten. Amén. Eso está, aleluya. Colosenses 1, 15 al 17. Sin embargo, a causa de su naturaleza humana, es también un hombre. El escritor de la carta a los Hebreos hace referencia a la experiencia de Getsemaní, afirmando que tuvo lugar en los días de su carne. Hebreos capítulo 5, verso 7. La Biblia enseña tanto su deidad como su humanidad. Y la naturaleza humana fue asumida en el tiempo histórico de los hombres por el hecho de la encarnación. Amén, hermano. Esa naturaleza humana lo hace semejante en todo a los hombres, salvo en el pecado. Amén. Gloria a Dios. Este sumo sacerdote se diferencia a los antiguos en que no necesita sacrificio por sus propios pecados. La conclusión suprema es que quien agoniza es una persona divino-humana. Sus dos naturalezas están siempre presentes en su persona divina. No se separan en Getsemaní, porque Jesús no es un hombre abandonado de la deidad, amén, amado, sino Dios entre los hombres. Escuche bien, sus dos naturalezas están siempre presentes en su persona divina. No se separan en Getsemaní porque Jesús no es un hombre abandonado de la deidad, sino Dios entre los hombres. Aquel primer sumo sacerdote del antiguo orden
Aarón estaba muy cercano a los hombres por sus propias debilidades, pero más distante de Dios por sus pecados. Cristo está tan cercano a los hombres porque es hombre y tan cercano a Dios porque es Dios. Amén, amado. Repito, Aarón estaba muy cercano a los hombres por sus propias debilidades, pero más distante de Dios por sus pecados. Pero Cristo está cercano a los hombres porque es hombre y tan cercano a Dios porque es Dios. Quien experimenta la agonía es Emmanuel, Dios con nosotros, el verbo de Dios encarnado desde su naturaleza humana, inseparablemente unida a su persona. Amén, amado. O sea, el que agoniza es Dios mismo desde su naturaleza humana, que está inseparablemente unida a su persona divina. Hello. Mire, hermano, yo no sé si todavía usted está ahí, pero mire, verdaderamente que si uno no estudia la Biblia, hermano, uno hace un montón de conjeturas y usted sabe, la mente humana que trata de entender a Dios, hermano, por sí sola, que mucho disparate habla, que muchas ideas locas saca. Dios el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, gloria a Dios. Sí, hermano, porque, fíjese, en esto del huerto de Semaní, nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Y quizás hasta lo hemos repetido también, donde dice, mira, hermano, si hasta Cristo también tuvo un momento dado en que, ¿cómo se llama? En que no soportó la prueba y le dijo al Padre si era posible en su carne. En su carne. Entonces le achacamos eso a la carne. ¿Ve? Fíjese, hermano, mire qué terrible. Le achacamos eso a la carne. Ahora, ¿qué pasa? La humanidad de Cristo, hermano, y todavía yo no he leído nada de esto aquí, pero yo estoy analizando, hermano, ¿verdad? Que la humanidad de Cristo no es sinónimo, ¿verdad, hermanos queridos, verdad? De aunque era obviamente, igual que nosotros, como dice aquí, igual que nosotros en todo, menos en el pecado, pues obviamente, hermano, pues si es así, significa entonces que la humanidad de Cristo, amén, hermano, no podía, ¿verdad? Ser adoptada por él para cometer el mismo error que cometimos nosotros, que le fallamos a Dios. ¿Es fiel, hermano? Por lo tanto, yo no puedo decir que Cristo, ¿verdad? Aún Cristo, ¿verdad? Esa parte humana de Cristo, la carne, ¿verdad? Pues no quería y oró a Dios, ¿verdad? Padre, si es posible, un momento de debilidad en Cristo, ¿no, hermano? Yo no puedo decir eso. Momento de debilidad, aleluya, eso es lo más que abunda en nosotros los seres humanos. ¿Ve? En la humanidad nuestra, pero en la humanidad de Cristo, a mi hermano, en ese sentido, no puede haber muestra de debilidad. ¿Por qué, hermano? Porque simplemente era un propósito, como dijimos anteriormente, soteriológico. Era para cumplir el propósito por el cual el Padre lo había enviado. ¿Ve? O sea, era la manifestación, amado, ¿verdad? Y la expresión de que de un plan que fue llevado a cabo en la eternidad. Antes del mundo fuese, pues entonces eso estaba escrito así, o sea, ya eso estaba establecido por Dios para manifestarse en el tiempo determinado por él. Fiel, hermano, su nombre sea la gloria. Pero mucha gente dice, mira, hasta Cristo, mira, hermano, si hasta Cristo tuvo un momento de debilidad. No. Y eso porque uno no entiende. Voy a recalco, hermanos queridos, escuche bien. Quien experimenta la agonía es Emmanuel, Dios con nosotros, el verbo de Dios encarnado desde su naturaleza humana. ¿Ve? Esta naturaleza humana está inseparablemente unida a su persona divina. El verso 38 dice, entonces, duda, pregunta, comentario aquí, hermano. Carmen y Carlos, Aida, duda, pregunta, comentario. Leslie, duda, pregunta, comentario. Marlene, José. Se me fueron unos cuantos. Ok, está bien. Seguimos acá. Aleluya. Verso 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. La agonía comienza con una intensa manifestación de profunda tristeza y sentimiento interno de angustia vital. Según Lucas, como médico, utiliza el término agonía, que equivale a conflicto. O sea, no se trata de dolor físico
que ocurría más adelante en el prendimiento, los juicios, los azotes, la corona de espinas y sobre todo la cruz. El conflicto aquí no es externo, sino interior, no en el cuerpo, sino en el alma. Esto es, en lo más profundo de la parte espiritual de Jesús. La expresión de Mateo es muy elocuente. Amén. Como si dijese, estoy preso de una angustia mortal. No quiere decir esto que aquella angustia le fuese a producir la muerte, pero expresa hiperbólicamente la dimensión del conflicto anímico que se producía en el núcleo mismo de su humanidad. En el relato según Marcos, el evangelista sugiere allí un terror estremecedor, y el texto griego sugiere la idea de un grado sumo de intenso horror y sufrimiento moral. Expresa el estado intensamente confuso, lleno de inquietud y perplejidad ante algo desconocido como experiencia que satura su alma y la invade de intensa pena. La frase de Jesús no puede por menos que poner de manifiesto su alma humana. Algunos habían propuesto la naturaleza divina había sustituido el alma humana de Jesús y tomado su lugar. Esta incorrección se viene abajo en ese momento porque la tristeza mortal no puede saturar la naturaleza de Dios, pero sí el alma del hombre. Y es necesario insistir en la verdad de la naturaleza humana, amén, junto con la divina en la persona divino-humana de Jesús. El Señor, que era varón de dolores, experimentado en quebranto, cumple aquí lo anunciado proféticamente acerca de él, ¿verdad? En Isaías 53, verso 3. La angustia es tan intensa que la lleva a separarse de sus discípulos, incluso de aquellos tres que habían compartido tantas ocasiones excepcionales en su vida y ministerio para buscar la paz en la oración con el Padre. A los tres les manda a velar. Aquellos discípulos habían sido llamados a un lugar más cerca de él que los otros 8. El verbo sugiere, ¿verdad?, un mandamiento al estar en imperativo. Jesús les manda mantenerse despiertos. La hora era avanzada. El día había sido intenso. La cena había producido inquietud y preguntas en los discípulos que también los habían entristecido. Sin embargo, es el mandato de un amigo que había hecho todo por ellos y que les pide se mantengan despiertos en aquella hora y velen con él, orando ellos también mientras le acompañaban en la angustia. No dice el Señor que orasen con él. Esa era una experiencia suya en soledad con Dios. Le exhorta a velar. Amén. Le exhorta a velar. Permaneced aquí y velad conmigo. Él les había expresado su situación anímica con palabras intensas. ¿Acaso era mucho pedirle la compañía y la comunión mientras oraba? ¿Cuál era la causa principal de aquella situación agónica? Es necesario entender que quien agonizaba era santo. En su deidad fue proclamado y adorado por los serafines que proclamaban su santidad. La Biblia da ese testimonio de Jesucristo. No hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús no solo no pecó, sino que no podía pecar. La angustia de Getsemaní tiene estrecha relación con el pecado del hombre y la profecía iba a cumplirse en Jesús. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando nuestro Señor subió a la cruz, lo hizo cargando ya con el pecado del hombre, como enseña el apóstol Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Su nombre sea la gloria. Ahora, Jesús se enfrentaba a una situación nueva para él, que consistía en ser que hecho maldición para los malditos de Dios a causa del pecado, fuesen hechos bendición de Dios en él. Él iba a ser que hecho pecado para que el pecador fuese hecho justicia de Dios en él. Hasta ese momento, Jesús había perdonado pecados, había tenido relación con pecadores, había anunciado la salvación mediante la fe en él mismo, pero la relación personal, aunque incontaminante del pecado del mundo transferido a su cargo para la salvación del mundo, no había sido nunca la realidad que se avecinaba. La situación personal que había de llevar a cabo en la cruz tenía que ver con la asunción de la muerte por todo. ¿Cómo sería esto para el autor de la vida? ¿Qué traería, verdad, como consecuencia esta situación espiritual? El conflicto se produce en el alma del Salvador en una intensidad tal que lo llena de angustia mortal. El verso 39 dice, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase a mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Ya estamos terminando, ok. Gloria a Dios, aleluya. Jesús dejó al primer grupo, ¿verdad?,
de discípulos a la entrada del lugar llamado Getsemaní. Los otros 3 siguieron con él un poco más adelante. Mateo, lo mismo que Marcos, sitúa a Jesús un poco más adelante. Según Lucas, se distanció de ellos como un tiro de piedra. Esto es una corta distancia de donde habían quedado los 3 discípulos del llamado círculo íntimo. Desde ese lugar podían presenciar la oración de Jesús e incluso oír claramente sus palabras, porque la oración, según el escritor de la epístola a los hebreos, se hizo con gran clamor y lágrimas. La posición que adoptó Jesús para la oración fue, según Mateo, aleluya, postrándose sobre su rostro. O sea, esta expresión indica una posición totalmente, aleluya, inclinado hacia tierra. Según el relato de Mateo, no es posible determinar si estaba arrodillado o se había tendido, cuán largo era en tierra. Conforme al relato parado de Lucas, Cristo se arrodilló para orar. Sería normal, ¿verdad?, que la intensidad de la agonía es una densidad de sufrimiento interno grande, hiciese que la oración que comenzó de rodillas continuase postrado sobre su rostro en tierra. No debía llamar la atención el hecho de la oración ni la duración de ella, puesto que los discípulos estaban habituados a ver al Señor retirarse por orar. La oración era intensa, era insistente. Por lo tanto, amado, la oración del Señor reviste cierta dificultad, especialmente en relación a lo que Él pide al Padre. Amén. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. La introducción de la oración es registrada de 2 formas diferentes. Según Mateo, Cristo se dirigió a Dios con la expresión Padre mío. Según Marcos, usó la forma habitual de comunión en relación filial diciendo Abba Padre. Abba, la forma aramea propia para Padre. El hecho de que tanto el evangelista Marcos como muchas veces el apóstol Pablo usa la expresión aramea junto con la griega, pudiera ser una forma de trasladar la palabra aramea que Jesús usaba a la comprensión de quienes no entendían dicha lengua. Ahora, no reviste obviamente una importancia mayor las palabras que usó para introducir la oración. El hecho real es que se dirigió a su Padre, y lo cual expresa que la comunión íntima que continuamente se había manifestado entre Jesús el hombre y su Padre del cielo continúa de la misma manera, sin ningún tipo de variación personal. La petición de Jesús, hermano, pase de mí esta copa. El Señor no tiene duda alguna en el poder del Padre para llevar a cabo la petición que le hace, ya que según recoge Marcos, Jesús dijo al Padre, todas las cosas son posibles para ti. Es cierto que existen imposibilidades morales para Dios que no pueden quebrantar, amén. Pero no es esto lo que Jesús pide en su oración. Está reconociendo que Dios tiene poder para remover esa copa. Sin embargo, se somete incondicionalmente a la voluntad del Padre. La obediencia suprema se manifiesta en las palabras que siguen a la petición de remover la copa, donde dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por lo tanto, hermano, el problema que suscita, ¿verdad?, la naturaleza de la copa, a su nombre sea la gloria, es apremiante, por cuanto Jesús pide que pase de él, en el sentido de hacer que pase o apartarla. La intensidad de la oración indica que se refiere a algo singularmente importante, en el que no hay que excluir la idea del castigo divino por el pecado, siempre que se entienda bien que Jesús no es objeto personal de la ira divina, sino sustituto, amén, aleluya, de quienes son por naturaleza hijos de la ira. Bendecido sea la misericordia de Dios, aleluya, amén, gloria a Dios. Por lo tanto, amado, el sufrimiento de Jesús y las experiencias personales de la cruz es redentivo, y Jesús sufre como hijo del hombre. Por tanto, ¿qué hace? Se expone, gózate que Él es bueno, amén. Se expone voluntariamente al juicio que recae sobre sus hermanos, asumiendo ante la justicia divina su penalidad para desligarlos a ellos. No puede tratarse, pues, de una copa que represente solo el sufrimiento que se avecinaba e incluso su muerte personal. Además, la angustia y conmoción personal hasta la muerte indican que se trata de algo mucho mayor que la muerte física. Jesús tenía que llevar el pecado y asumir en sí mismo las consecuencias propias de esa situación. El verso 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo al Padre, así que no habéis podido, dijo a Pedro, perdón, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Contrasta profundamente la intensidad de la oración en agonía de Jesús con los discípulos dormidos. ¿Cuánto tiempo oró la oración de Cristo? No es posible, ¿verdad?, precisarlo según el relato bíblico, pero sin duda no fue breve. Había confrontación y angustia, por lo que la oración tuvo que haber sido, ¿verdad?, de bastante oración. Ahora, los discípulos estaban dormidos. No era impropio dormir a aquella hora de la noche.
especialmente cuando la tensión del día había sido intensa y sobre todo el tiempo en el aposento alto para la última cena había estado rodeado de inquietud. Jesús vino a los 3 discípulos después de la oración y los encontró dormidos. Amén. No se puede precisar si los despertó hablando, lo despertaron ellos. ¿Ven? La cosa es que Mateo presenta a Jesús hablando con Pedro. Aquel discípulo había prometido insistentemente lealtad al maestro, asegurando que estaría con él aunque todos le dejasen. Las grandes promesas son a veces buenas palabras. Amén, amado. No me sé la gloria. Entonces, ¿qué pasa? El Señor les dice, así que no pudisteis velar conmigo una hora. Quien estaba dispuesto a morir no pudo acompañarle despierto en la hora de la prueba. Lucas dice que dormían a causa de la tristeza que los embargaba. Mateo procura generalizar, ¿verdad?, la situación, aleluya, de los 3, mientras que Marcos intérprete, ¿verdad?, de Pedro, enfatiza que el reproche de Jesús tuvo que ver especialmente con Pedro. Posiblemente hubieran podido todos ellos mantenerse despiertos a pesar de cualquier circunstancia, ¿verdad?, si hubiesen pedido fuerzas para ello mediante la oración. Verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está despierto, aleluya, o dispuesto, debo decir, pero la carne es débil. Jesús les hace, ¿verdad? Jesús les hace ver que no habían podido velar con él ni una hora. Quiere decir que habían estado solo durante bastante tiempo. Sin duda, velar significa resistir al sueño. Alaba, escuche bien. Quiere decir que había estado solo durante bastante tiempo. Amén, amado. Y repito, Jesús les hace ver que no habían podido velar con él ni una hora. Quiere decir que Cristo estaba solo durante bastante tiempo. Amén, amado. Sin duda, velar significa resistir el sueño, pero también tiene que ver con mantener una mente despierta para cualquier dificultad material o espiritual que pudiese presentarse. Esa es una de las razones por las que se utiliza varias veces la exhortación para la vida del creyente. Junto a la realidad manifestada de su falta de capacidad para acompañar despiertos al Señor, está la advertencia que le formula sobre la necesidad de permanecer despiertos y vigilantes a causa de la tentación. Amén, hermano. El sustantivo que utiliza Mateo tiene que ver con tentación y con prueba a la que la aflicción somete a los hombres. Expresa también la idea de incitación al mal, bien sea de parte de la parte sensual de los hombres, bien proceda de Satanás. Escuche bien esto, amado. Tentación. Prueba, tentación. Amén. El sustantivo que utiliza Mateo tiene que ver con tentación y con prueba a la que la aflicción somete a los hombres. O sea, no tiene que ver solamente con tentación de que caer en adulterio porque miró a aquella mujer o porque miró a aquel hombre que tiene los pelos por fuera en el pecho o andando en pantalones cortos y tiene unas batatas bien gordas y a mí ese tipo de piernas me gustan. Pero no solamente con eso, hermano, sino que también expresa la idea de incitación al mal, bien sea de parte de la parte sensual de los hombres, ¿ve?, concupiscencia, o que proceda, ¿verdad?, de Satanás mismo. ¿En qué sentido dio Jesús estas palabras? Bueno, vamos a ver. Debe considerarse, obviamente, el entorno en que se desenvuelve Getsemaní. Jesús estuvo haciendo antes referencia a que a la prueba y a la hora de la prueba. La descripción de la agonía y la frase de los versículos 38 y 39 indican que la experiencia de Jesús tiene que ver con el conflicto a causa del pecado y por ende de los conflictos satánicos. En la cruz, Cristo derrotó a los principados y potestades venciendo sobre ellos. Los 3 discípulos estaban expuestos a la fuerza de la tentación, expuestos a peligros espirituales. Por eso era necesario que velasen y orasen. La tentación para los discípulos tenía que ver con la fidelidad. Amén. La tentación para los discípulos tenía que ver con la fidelidad. Ok. Ellos habían prometido, y especialmente Pedro, fidelidad al Señor en aquella noche, pero Satanás, aleluya, alcanzaría una victoria sobre ellos que no hubiera ocurrido si estuviesen velando en oración como hacía el maestro. Amén. Un paréntesis. Hermanito, si acaso tiene problemas con el chat,
aleluya, nos deja saber para entonces informárselo, ¿verdad? Allá a los técnicos de UNORRED para que nos ayuden en eso. Amén, amado. Amén. Si usted ve que porque vi que se quedó el chat un poquito dormido bastante tiempo y que solamente Marlene y José son los que están escribiendo, amén, pero si usted no ha tenido problemas con el chat, nos deja saber. Se lo voy a pedir el favor para entonces yo hablar con ellos. Mira, estamos teniendo problemas con el chat. Amén, amado. Si fue que se fue un ratito, amén, está bien, pero que si tiene problemas con el chat, nos deja saber también. Amén, hermano. Se lo vamos a agradecerle de todo corazón. Amén. Por lo tanto, amado, Jesús añade que era necesario orar y velar porque el espíritu está dispuesto. Amén. Considerado aquí como la entidad espiritual del hombre que lo vincula, aleluya, amén, y permite una relación con Dios. Amén. Amén. No, está amén, amén, pero nos deja saber si tiene problemas. Amén, amado, porque en estos días, bueno, tú me escribiste un párrafo bien grande que me cambiara, pastor, suelte eso, me dejo por otro sitio. O sea, porque a veces hay problemas con el chat, pero, ¿verdad? O tiene problemas con la computadora, nos deja saber porque así entonces ya hablo con ellos. Amén, hermano. Si no, en vez de la gloria. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, les repito, ¿verdad? Jesús añade que era necesario orar y velar porque el espíritu está dispuesto, considerado aquí como la entidad espiritual del hombre que lo vincula y permite una relación con Dios. El creyente tiene victoria en la medida en que su espíritu esté conducido por Dios y controlado por Él. Repito, el creyente tiene victoria en la medida en que su espíritu esté conducido por Dios y controlado por Él. Todos ellos habían manifestado la disposición de su espíritu para ser fieles al Señor. Sin embargo, Jesús establece una comparación de contraste con la carne débil, es decir, con lo que en cuanto a criaturas son frágiles y sujetas a limitaciones de su naturaleza terrena, que influenciada por el viejo hombre, conduce al rechazo de Dios en la expresión de las obras de la carne. Alaba, esta parte es importante, amén, hermano, donde dice Jesús establece una comparación de contraste con la carne débil. ¿Me amado? Con la carne débil. Sark. Amén. Es decir, con lo que en cuanto a criaturas son frágiles y sujetas, o sea, en otras palabras, a su nombre sea la gloria, ¿verdad? Está hablando entonces aquí del ser humano, amén, en su todo. ¿Ve? En cuanto a los frágiles que somos, los débiles que somos, amén, amado, y que están sujetos, ¿verdad? Nuestra fragilidad, estamos sujetos a las limitaciones ¿de qué? De nuestra naturaleza terrena, que obviamente está influenciada, ¿verdad? Por la concupiscencia, ¿verdad? Que esté nosotros conducido y que esto nos va a conducir a que el rechazo de Dios en la expresión como de las obras de la carne. O sea, se aprecia aquí otra vez más lo positivo de cualquier amonestación de Jesús. Con tremendo afecto excusa, amén, aleluya, su actitud a causa de la carne, pero le reconoce animosos en relación con el espíritu. En esta excusa del Señor se entiende bien el alcance del amor que cubre multitud de pecados. Una frase apelativa, ¿verdad?, del doctor Lacueva tiene un buen lugar aquí. Dice, es un infortunio para los discípulos de Cristo el que sus cuerpos no puedan marchar al paso de sus almas en las obras de piedad y devoción, sino que son como una nube y una rémora para ellos, que cuando el espíritu se siente libre y bien dispuesto para hacer el bien, la carne siente aversión y se halla mal dispuesta. Con todo, es un gran consuelo para nosotros saber que nuestro Maestro en su ternura tiene en cuenta esto y acepta la buena disposición de nuestro espíritu, a la vez que compadece y perdona la debilidad de nuestra carne, pues estamos bajo la gracia, no bajo la ley. O sea, en otras palabras, hermanos, que por eso es que uno no debe, ¿verdad? O sea, Dios siempre está ahí, hermano, ¿verdad? Para ayudarnos. Por más que uno diga esto de la carne es débil o que si esto, pero Dios siempre está ahí para ayudarnos, hermano. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ok, amado. La segunda vez dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si puedes pasarme esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén, hermano. Ok, una segunda vez, Señor, ¿qué hace? Volvió a la oración. Mateo es muy conciso, o sea, él va y ora. Amén, amado.
La cosa es que, hermano, en esta segunda ocasión en que Jesús ora al Padre, el Señor le expresa la total sumisión a la voluntad del Padre. La sumisión al Padre le llevaría a beber la copa que era representada. Y la confrontación de la agonía fue de una tremenda intensidad hasta el punto que Dios envió a un ángel para fortalecerle. Nadie puede saber qué dijo el ángel enviado del Padre a Jesús, pero por el escritor a los Hebreos puede entenderse que Dios puso ante su Hijo, que estaba en agonía, el gozo exultante de lo que serían las obras de salvación y las consecuencias que la agitación del pecador por el justo tendrán. Con todo, la intensidad de la agonía era tan grande que Lucas escribe, y estando en agonía, oraba más intensamente y era un sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén, hermano. Fíjese, y me llama la atención. Me llama la atención porque dice aquí, ¿verdad?, que Dios envió un ángel para fortalecerle y que, ¿verdad?, que tampoco se sabe, ¿verdad?, lo que el ángel le dijo, pero que el escritor a los Hebreos puede entenderse, ¿verdad?, que puede entenderse por el escritor a los Hebreos que Dios puso ante su Hijo, que estaba en agonía, el gozo exultante de lo que sería la obra de salvación y las consecuencias que la sustitución del pecador por el justo tendrían. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a Hebreos un momentito. Vamos a Hebreos un momentito, hermano. Hebreos capítulo 12. Gloria a Dios. Para que usted vea lo que significa lo que quiere decir aquí, Hebreos capítulo 12. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, después de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con práctica la carrera que tenemos por delante. ¿Ve? Entonces el 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué pasó? Bueno, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿ves? El gozo puesto delante de él. Fíjese, hermano, está orando en agonía en Getsemaní. Amén, amado. Está orando en agonía en Getsemaní. El ángel llega a fortalecerle. La fortaleza que recibe, amén, amado, era el gozo exultante, o sea, que iba a ocurrir, ¿verdad?, de lo que sería la obra de salvación y las consecuencias que la sustitución del pecador por el justo tendrían. Por eso entonces dice que el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Habéis, amado? O sea que, en otras palabras, lo que fortaleció a Cristo, aleluya, gloria a Dios, fue que, hermano, ¿qué fue? El gozo puesto delante de él. ¿Ve? Entonces el apóstol, el escritor de los Hebreos dice, ¿verdad?, que haya también nosotros, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, dice que poniendo los ojos en Jesús, ¿verdad?, que ponga los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Como quien dice, la misma actitud que él tuvo mediante, ¿verdad?, por el sufrimiento y la agonía que él tuvo que pasar, ¿verdad, hermanos queridos? ¿Verdad? Pues la haya también nosotros. A su nombre sea la gloria. Amén, hermano. En el nombre de Jesús. Amén. En otras palabras, ¿verdad?, cuando se habla del gozo, se habla de que Jesús perseveró para que pudiera recibir el gozo de haber cumplido la voluntad de exaltación del Padre. ¿Ve, hermano? O sea, en otras palabras, ¿qué significa esto? Bueno, que simplemente, hermanos queridos, por eso no voy a hacer aleluya, ¿verdad?, que lo que nos lleva a nosotros, hermanos, y lo que nos da la fuerza, o nos debe dar la fuerza para seguir hacia adelante en medio de las situaciones adversas, en medio de las crisis, en medio de la persecución, en medio de las tentaciones, amén, hermano, en medio de todo lo negativo que puede venir en nuestras vidas, debe ser, hermanos queridos, amén, el que para siempre el gozo puesto delante de nuestros ojos, hermanos, de poder que, de poder saber que hemos cumplido la voluntad, amén, aleluya,
del Dios Todopoderoso. O sea, ese debe ser nuestro verdadero gozo, nuestro verdadero impulso. Amén, amado. O sea, llevar alegría a Dios, llevar, aleluya, contentamiento a Dios. Y una vez que usted dé contentamiento a Dios, hermanos queridos, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Pues usted se va a sentir, amén, gozoso. Hermano, se va a sentir contento. Un gozo no común y corriente de los hombres, sino un gozo, amén, aleluya, traído por el Espíritu Santo a nuestras vidas, amén, como fruto de Él. Amén, amado. Y eso es lo importante aquí. A Cristo, ¿qué pasó? Está orando en agonía, pero de momento, cuando el ángel llega, su nombre es la gloria, ¿verdad, hermano? Pues entonces se pone delante de él las consecuencias, hermanos queridos, aleluya, ¿verdad? Y de lo que sería esa obra de salvación que iba a llevar a cabo, hermanos queridos, aleluya, ¿verdad? Y lo que iba también a implicar el que él fuese sustituto, ¿verdad? Por el pecador. Las consecuencias de eso. ¿Y cuál es la consecuencia de eso, hermano? Que Dios iba a ser que glorificado, que Dios iba a ser que iba a ser reivindicado. Alaba que Él es bueno. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y los poderes de las tinieblas, el diablo, iba a ser derrotado. Amén, amado. Y que todas las cosas iban a ser restauradas. Amén, aleluya. Por Dios en Cristo. Amén, hermano. O sea, son cosas que es lo que uno debe procurar. Porque a veces nosotros decimos, y lo voy a dejar hasta aquí, a veces nosotros decimos, hermano, pues no me suena hacer aleluya, ¿verdad? De que, pues, para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, pero que yo entiendo, hermano, y lo digo yo, y lo digo por mí. Lo digo por mí. A veces o sea, yo veo estas cosas, y a veces me pongo a pensar y digo, bueno, Señor, verdaderamente que yo no sé, a veces yo no sé ni lo que digo. O sea, ni digo las cosas y no sé ni lo que digo. Es más, ni tampoco entiendo lo que estoy diciendo. Yo sé que lo digo. Porque mira, hermano, para la gloria de Dios. Yo creo que eso es para la gloria de Dios, esa frase, si uno la analiza bien, hermano, si uno se siente un ratito a meditar en lo que realmente significa eso, yo creo que lo primero, el primer efecto sería que, mire, hermano, de arrepentimiento, uno le pediría perdón a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno dice para la gloria de Dios, hermano, mire lo que hace Cristo para la gloria del Padre, hermano. O sea, reivindicar al Padre. El pecado había, aleluya, desafiado el carácter moral de Dios, su santidad, su gobierno moral sobre su creación. Hermano, ¿ve? Su autoridad sobre todas las cosas creadas. Había, aleluya, manchado su santidad. Hermano. ¿Ve? Entonces, otra cosa, aunque el plan, obviamente, lo hemos dicho aquí varias veces, ¿verdad? Que es un plan que fue concebido en la eternidad, antes de que las cosas existiesen, pero él, o sea, no tenía Cristo que venir a la cruz a sustituir a nadie. Hermano. Pero, ¿qué pasa? Para la gloria de Dios Padre, hello, se somete a Él. Por eso que yo digo que esa expresión de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo digo, hermano, aleluya, que el que amó al mundo, ¿verdad? Aleluya, fue Dios Padre, llevando a cabo las funciones, ¿verdad?, de las tres divinas personas, de que quien amó al mundo fue el Padre. Entonces el Hijo, por amor al Padre, se entrega a sí mismo, amén, aleluya, a la muerte por nosotros en la cruz del Calvario. Hello, ¿se oye o no se oye? Hermano, sabemos que ya lo dijimos que era Dios mismo, hermano. Amén. Pero está sufriendo su humanidad, hermano, sometió totalmente a la voluntad del Padre. Hermano, ¿para qué? Para reivindicarlo. Hello. Para restaurar todas las cosas en Él. Por eso que yo siempre digo, ¿verdad? Acá para que nos entendamos, que aquí el que tiene que sentirse bien es Dios. Amén, amado. El que tiene que estar contento es Dios. El que tiene que sentir complacencia es Dios. ¿Ve? Fíjate, amado. Entonces, ¿por qué digo esto? Y lo repito,
Porque muchas veces nosotros queremos sentir complacencia a nosotros por encima de la complacencia, aleluya, amén, o de que debemos complacer, que es a Dios. El que tiene que estar satisfecho aquí es Dios, no yo. Mi satisfacción, alaba que Él es bueno, mi satisfacción, amado, mi complacencia, mi alegría, mi gozo, todo tiene que estar, hermanos, queridos, aleluya, enmarcado bajo, aleluya, de que sea Dios el que realmente sienta así. O sea, el yo hacer a Dios que sienta complacencia, esa tiene que ser mi finalidad. El yo hacer, aleluya, sentir a Dios, hermano, que Dios se sienta alegre, que no se sienta ofendido, que no se sienta traicionado. Alaba que Él es bueno, amén, hermano. Ese tiene que ser realmente mi finalidad, hermano, que Dios se sienta bien. Basta ya el tiempo, ¿verdad?, que yo utilicé de la vida que Él me dio para ofenderle, hermano querido, para entristecerlo. Amén. Por lo tanto, hermano, ahí yo diría que cuando yo tengo esa mentalidad, cuando veo las cosas desde esa perspectiva, hermano, que es muy diferente a la que siempre lo hemos visto, entonces que podemos entender un poquito más la frase para la gloria de Dios. O sea, para que Dios, amén, aleluya, sea enaltecido, sea ensalzado. Hello, aleluya, y no solamente, amén, que la gente lo alabe, como dice, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Simplemente, hermanos, que aleluya, que realmente nuestra alma sea la que diga, a su nombre sea la gloria, mi alma te bendice, mi alma te alaba, mi alma te glorifica. A ver, hermano, que sea la misma alma que diga, aleluya, a su nombre sea la gloria, yo te bendigo, Dios, bendito sea el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hermano, ¿sabes? Para la gloria de Dios, para que sea Dios, amén, aleluya, el que se sienta contento, satisfecho, ¿qué más? Todo lo bueno, hermano, todo lo bueno, porque si todo lo bueno viene de Él hacia nosotros debemos reciprocarle a Él, hermano. Entonces, lo digo por mí, hermano, a su nombre sea la gloria, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho aquí, hermano, que nosotros estamos plagados de debilidades, defectos, flaqueza, nos falta un montón. Fíjate, amado, pero tengo que hacerlo para Dios. Pero para Dios es que Dios esté contento con eso. Que Dios sienta complacencia. Fíjate, amado. Entonces, si no lo hago así, pues yo digo que hay que pensar en Dios. Si pienso en mí, más en mí y menos en Dios, pues entonces lamentablemente, exacto, que se agrade, pues el que tiene que estar, a quien tiene que agradarle es a Dios, no es a mí. Hermano, eso es lo que quiero decirle. O sea, aquí el que tiene que sentirse bien es Dios, no yo. Yo me siento bien cuando hago a Dios sentirse bien. Se supone que sea así. ¿Ves? Hermano. ¿Qué dijo Cristo? El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. ¿Ves? Me ha agradado. Fíjate, amado. Pues el que tiene que sentirse bien es Dios. ¿Ves? El que tiene que, amén, agradarse, o al que tengo que agradar es a Dios, no a mí mismo. No a mí mismo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque aunque estamos todavía, aunque acuérdate que hay una naturaleza en nosotros, entonces yo quiero que usted entienda que cuando hay situaciones en que yo procuro agradarme a mí mismo, hay cosas, mire, hermano, que a nosotros nos molestan, que a Dios le agradan y a nosotros nos molestan hacerlas. Pero que si las hacemos vamos a agradar a Dios. Entonces se mete la carne por el medio, nuestra naturaleza pecaminosa, depravada, caída, y nos vence, hermano, nos vence y no agradamos a Dios. Y no fornicamos, no adulteramos. ¿Qué más? No estamos metiéndonos droguilladitos, ni fumando marihuana, ni tampoco estamos, amén, aleluya, visitando al espiritista. No, hermano, pero ciertas cositas nada más. Hasta, mire, hermano, hasta perderse un culto. ¿Sí? No digo culto, estoy hablando de culto, estoy hablando de una reunión de esas locas hoy en día, estoy hablando de culto. ¿Ves? Hasta eso, hermano, anteponerse uno mismo, anteponer cualquier otra cosa,
Como siempre digo aquí, sea hijo, hija, nieta, nieto, padre, madre, hermano, hermana, sobrino, tío, lo que sea. Anteponerlo antes que Dios. ¿Usted se cree que eso a Dios le agrada? ¿Usted se cree que a Dios le agrada, aleluya, que uno ponga algo por encima de él? Hermano. Seguro que no. Ahora, ¿cuántas veces lo hacemos? El montón. A cada rato. Para ser más exacto. A cada rato lo hacemos. Entonces lo peor del asunto es después decimos que Dios sabe. Dios entiende. Es que Dios sabe. Y rápido buscamos hasta un texto para acabar de matarnos más. Rápido buscamos un texto donde ya ver. Pero es que todo tiene su tiempo, dice la Biblia. ¿Se fía, hermano? El trabajo primero que Dios. Si vamos a hacer algo para Dios que me cuesta a mí un poquito de trabajo, enseguida no me esfuerzo, no me atrevo a esforzarme mucho, porque ese esfuercito a mí me va a cansar. ¿Se fija, amado? Ese esfuercito, pues, ¿sabes? Tengo que quedarme como hasta la... Ay, yo no voy a estar allí, esperando hasta las 12 de la noche. Nada. Chacho, no voy a estar ahí hasta las 12 de la noche. Estamos en un culto y son las 9:30, ya queremos irnos. Y somos, miren, hermano, estamos tan atrevidos para la gloria de Dios, que nos vamos a mantener el culto. Porque mira la hora que es. Pues mira la hora que es. Y es lo que digo, hermano. No vigilamos porque nos da sueño. No. Te va a dar ¿cómo se llama? Te va a dar te vas a mojar. No, te tiene que dar sueño, para eso es la vigilia. Por eso es vigilia. ¿Qué tú quieres que te dé? ¿Qué tú quieres que te dé? ¿Corriente? No, te tiene que dar sueño si es vigilia. Amén. Ok. El ticket, está bien. ¿Me fui, amado? Ayunar hasta las 12, de ahí para afuera no puedo pasar porque me da todo el estómago. Te tiene que dar todo el estómago si el cuerpo está anunciando que hay, o sea, está anunciando que hay un cambio. Se está reflejando el cambio, ¿verdad? En el cuerpo. Todo el tiempo arroz y chuela con patita de cerdo, hermano. Y mondongo y mofongo y cuanta cosa. ¿Verdad? Y sancocho. Pues entonces ahora no le metiste eso. Pues entonces él pues tiene que resentirse. Y además de eso está limpiando. Entonces el ayuno tiene que ser hasta las 2, hasta las 3, hasta las 4. Por eso yo, mira, hermano, por eso yo no ayuno mucho. Y Dios lo sabe. Porque es que, ¿por qué voy a dañar? ¿Para qué yo voy a hacer darte una porquería? Ah, ok. ¿Para qué te guarda a ti? ¿Para qué te guarda a ti? Tacho, ¿no? Tras de que no lo hago, entonces cuando digo que supuestamente voy a hacer te guarda una porquería, amor, no todo, no olvídate de eso. Haz con una caja jamón y queso, café y vámonos. Y oramos, Señor. Ay, no te voy a esa porquería. Por más que la carne me diga a mí que tú te agrada con un poquito, no, carne no. Porque si fuese así, no cogía a Cristo y le desbarataba todo por culpa mía, hermano. Pero, para la gloria de Dios, pues supone que yo que me esfuerce, hermano. Alaba. Y eso sin tener en cuenta, y termino con esto, eso sin tener en cuenta, amado, aleluya, de dónde Dios me sacó. ¿Dónde me sacó a mí? Bueno, me sacó de los zafacones, me sacó hablando en términos generales, ¿verdad?
me sacó de los zafacones, me sacó de la droga, de coger pata y puño en la calle, de que la gente me tuviera a mí como la basura del canto, ¿eh? Me sacó detrás de un prostíbulo, prostituyéndome allí con un montón de hombres, sin querer acostarme con ninguno de ellos, con mi dignidad como mujer por el piso, que no valía nada. Hello, alaba que él es bueno. Me sacó de estar bebiendo ron sin bañarme, me sacó el homosexualismo, ¿ve? Que hasta un SIDA cogí por mi pecado, ¿ve? Me sacó del lesbianismo. ¿De qué más me sacó? Me libró de la muerte, cuando estaba allí en aquel hospital, que los médicos dijeron, bueno, ya usted no puede hacer nada. Tiene una bacteria que está podrido y esa pudrición, eso no tiene cura. Ya ha comido mucho tejido y lamentablemente, ¿verdad? Pues se le cogió una infección en la sangre y no se puede hacer nada. Le hemos metido antibióticos y antibióticos no responde. Entonces vino Cristo, puso la mano, se fueron las llagas, se fue todo, alaba que él es bueno. Entonces ahora vengo yo, no le puedo dar un día de ayuno. Un 6 bueno. Alaba. Y no puede estar medio tiempo de rodillas porque me duele el diablo. Alaba que él es bueno. Hello, hermano, para la gloria de Dios. Entonces aquí dice que Cristo estaba, ¿verdad? Orando en agonía. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Entró en un conflicto. O sea que lo que quiero decir con esto, hermano, que no sé cómo ustedes, ¿verdad? Me ve a mí, este tipo, no sé, tipo que como que nunca le dice, uno siempre está mal. No es eso, es una voz de alerta, no es que esté mal. Pero, honestamente, esto nos dice a nosotros que nos falta mucho. A Luis G le falta mucho. No es que él no está haciendo nada. No es que usted no está haciendo nada. Lo que pasa es que a mí me falta mucho. No es usted, pero a mí me falta mucho. ¿Sí? Y gloria a Dios, porque no es que, ¿cómo se llama? No es que uno, como le pasó a Pedro, ¿ve? Porque Pedro dijo que lo iba a negar, dijo que no se iba a escandalizar, después dijo que no lo iba a negar, ¿ve? Pero ¿y qué pasó con Cristo? Y con ti eso, después Cristo lo llama para que esté dentro del círculo íntimo, él y los hijos de Zebedeo. Vengan, quédense aquí. O sea que, ¿qué hacía Cristo? Cristo lo que hacía siempre, utilizando las debilidades de ellos para que se dieran cuenta y echen para adelante. Eso es lo mismo aquí. Nos falta mucho, pero no es para que te aflija, no es para que te atribule, echa para adelante, pero consciente siempre de que nos falta mucho. Es más, eso nos ayuda a nosotros a mantenernos chiquititos, bajitos, alaba que él es bueno. Sí, nos falta un montón. Nos falta un montón. Yo diría que nos falta más que largo camino. ¿Entiendes? Pero gloria a Dios porque Dios nos enseña. Y yo veo esto, amado, aleluya, yo veo en esto el amor de Dios tratando con nosotros. ¿Ves? Como trató con el círculo íntimo de él, como trató con el remanente fiel de él, en lo último de su ministerio, así tratando con nosotros. Como dije otra vez, que el mío me lo dijo, hermano. Amén. El Espíritu Santo tratando con la iglesia, amén, con el remanente fiel, amén, amado, en la última etapa de su ministerio. Pronto Cristo viene por la iglesia. Amén, amado. Pronto el arrebatamiento va a ocurrir. Y esto usted lo ve cada día, hermano, que Dios está malísimo. A su nombre sea la gloria. Amén. Por lo tanto, hermano, aleluya, gloria a Dios, porque esto nos ayuda a nosotros a pararnos firme donde realmente tenemos que pararnos, sobre la roca inconmovible de los cielos que es Jesucristo, y a pararnos, hermano, aleluya, con el concepto claro que debemos tener. Nos falta un montón, pero gloria a Dios, aleluya, porque Cristo es con nosotros. Amén, amado. Así que